Hola, bueno, hoy es martes 2 de noviembre, es la clase 18 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos primero dos ejemplos breves de hamiltonianos que involucran dos espines para ver en cada caso qué base de momento angular conviene usar, si la desacoplada o base producto o la base acoplada asociada a la suma de los momentos angulares. Después vimos suma de momentos angulares, la motivación del método general, y después tratamos el método general o caso general de sumar dos momentos, un J1 y un J2. Y al final comentamos sobre los coeficientes Clebsch-Gordan que condensan la información del cambio de base que hay que hacer para tratar este problema. Bueno, en esta clase vamos a ver un ejemplo medio por arriba, pero para ilustrar un poco cosas que dijimos, de suma de momentos angulares, en este caso un L y un S. Y después vamos a ya cambiar de tema y vamos a empezar a hablar de simetrías, que es como el siguiente capítulo de la materia. Y vamos a hablar del operador de traslación. Vamos a hacer un breve repaso de conservación y simetría en mecánica clásica, para así ahí hablar de simetrías en mecánica cuántica, y nos detenemos un poco en el operador paridad. Bueno, un breve repaso de la clase anterior. Tratamos el caso general de suma de dos momentos angulares y planteamos que partimos de autoestados comunes del Coq de las dos partículas por separado primero, el J1 cuadrado y el J1z, lo mismo para la otra partícula, y ahí sabemos que podemos escribir estos estados que tienen los números cuánticos de las dos partículas y que son productos de estados, ¿no? Y los denotamos de distintas maneras, organizando los números cuánticos, a veces así, J1M1, J2M2, o a veces ponemos los dos J adelante y los dos M's acá, porque los M son como la parte más activa de etiquetas en este estado. Bueno, entonces, si introducimos o definimos un J, un momento angular, que es la suma de los momentos angulares individuales, ahora pasamos a trabajar a full en este espacio de Hilbert, que es el producto tensorial de los espacios individuales. Y en este espacio de Hilbert más grande, podemos cambiar el COP, cambiar el conjunto completo de observables que conmutan. ¿Y con quién nos quedamos? Bueno, nos quedamos con J1 cuadrado y J2 cuadrado, que están como medio fijos ya, su autovalor asociado al subespacio en el que vamos a trabajar. Y después, los nuevos números cuánticos serían los autovalores de J cuadrado total y JZ. Entonces acá tenemos los nuevos estados que se etiquetan con un J1, J2, J y M. Y estas relaciones muestran que son autoestados de este COP con estos autovalores. Los dos primeros son conocidos del problema individual y los dos finales son los que nos interesan, que queremos hallar, pues corresponden a la suma de momento angular. Digamos, serían el módulo más o menos, o el tamaño del momento angular, que es el J,
y el M, que es la proyección en la dirección Z. Entonces la pregunta clave acá es cómo se relacionan los estados productos originales y los nuevos que expresan este estado sumado, el momento angular sumado. Y bueno, acá tuve un cambio de notación porque es pegoteando cosas de distintos lugares, pero digamos que aquí esto sería J y M, J y M. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, es conceptualmente bastante sencillo. Simplemente son dos bases distintas dentro del espacio de Hilbert producto. Entonces, lo que hacemos es un cambio de base. Para hacer un cambio de base, tomamos los estados nuevos, les aplicamos la identidad expresada por la relación de clausura de la base original, en este caso es la base producto con estos estados M1, M2, y nos queda el nuevo estado, quedan los nuevos estados expresados en función de los viejos con coeficientes. Y estos coeficientes de cambio de base son los que en este contexto llamamos coeficientes Clebsch-Gordon. Entonces, esto es como una síntesis conceptual del problema. La suma de momentos angulares es similar o es equivalente a un cambio de base. Pasar de este POC a este POC. Acá lo tengo escrito con espina. Podría ser Jotas. Bueno, los Clebsch-Gordon, o sea, estos coeficientes, uno se pregunta, ok, querría saber cuánto valen, pero además si hay, cuáles son cero, de modo que yo ya sepa que los estados de la nueva base contienen o no contienen algunos estados de la base original. Bueno, entonces la propiedad principal es que los Clebsch-Gordon para ser no nulos tienen que satisfacer estas dos condiciones. El M, o sea, la componente Z, se suma directamente, esto es fácil e intuitivo, y la componente J, el módulo, digamos, del nuevo estado, tiene que estar, ya está acotado entre la suma de las J individuales y su diferencia, como en una suma de vectores. Entonces, los coeficientes esos Clebsch-Gordon, alguien ya hizo el trabajo de calcularlos y están tabulados, pero si uno quiere entender el proceso para encontrarlos, para calcularlos, tiene que pasar por este proceso que describimos la vez pasada, ¿no? Que no me voy a meter mucho ahora, simplemente decir que hacemos como una tabla de los estados nuevos, de los estados acoplados, y los organizamos. Acá tenemos el número J y acá el número M. Para un cierto J, tengo ciertos posibles valores de M, como ya sabemos, desde menos J hasta más J. A medida que el J se va achicando, el rango de M se va acortando, ¿no? Y al final tenemos esto. Y el trabajo que hicimos o que bosquejamos fue cómo uno va expresando los estados de acá del medio. Porque los de arriba, este sobre todo, bueno, es el más fácil porque es un estado que está en la base acoplada y también está en la base producto. Entonces, desde ese lugar que ya conocemos, podemos empezar a trabajar para hallar los otros estados. Y el trabajo consiste en ir aplicando el J-, ¿no? Que me conecta
estados con distinto m. Este empieza con el m máximo y el siguiente ya tiene m máximo menos 1. Y lo puedo ver de dos maneras diferentes. Lo puedo ver como J, que actúa sobre el momento angular total, o lo puedo ver como lo que es, ¿no? Que es la suma de los dos J para las distintas partículas. Entonces, trabajando así en paralelo en esos dos canales, voy identificando, voy expresando los estados de la base acoplada en función de la base desacoplada. Entonces, tengo que ir bajando e ir ortogonalizando para poder expresar todos estos estados. Bueno, entonces, si uno no tuviera la tabla de Clebsch-Gordan, tendría que hacer este trabajo para los valores de J que le aparezcan en su problema. Bueno, hasta ahí el repaso de la vez pasada. Y ahora quería hacer un ejemplo breve de suma. Un momento angular orbital L y S igual a un medio. Entonces, suma de L y S. Supongamos un electrón, por ejemplo, en un átomo de hidrógeno, que tiene momento angular orbital L. Entonces, consideramos el momento angular total de ese electrón. Hay que sumar el L y el S. Ahora, este J puede tomar valores de J minúscula, que son el L, según en qué shell está, en qué L está, y en un dado L, supongamos, más menos el 1/2 del spin. Esto, recordar, ¿no? De dónde sale. Los valores de J están comprendidos entre J1 menos J2 y J1 más J2. Entonces, primero pensemos que L no sea 0. L puede ser 0, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno. Como que no es 0, es 1, 2, 3, es un entero. Entonces es mayor que el J2 y lo pienso así, ¿no? Como L menos un medio me daría el valor inferior de este rango y L más un medio el superior. O sea, solo hay dos valores porque el spin tiene dos. Me da dos valores cuando construyo este rango. Entonces, si quisiéramos aplicar la teoría que vimos, tendríamos, bueno, estados producto, que son producto de el momento angular orbital y el momento angular de spin. L, un L asociado y S y un MS asociado. O sea, estos son los estados producto para esta partícula. Ahora el J, el J total, tiene posibles valores J, que los pusimos acá, y proyección M. Entonces, para ser más completo, acá agregué los números cuánticos del nuevo pop, son L asociado al L cuadrado, S asociado al S cuadrado, J asociado al J cuadrado, con la lentitud está, y el M asociado al JZ. Estos serían los estados de la base acoplada.
Y lo que uno tendría que hacer para resolver el ejemplo es aplicar la teoría anterior a este cambio de base. Lo único es que no estoy diciendo qué valor concreto toma L. Por ahora, o sea, querría poder avanzar un poco en la descripción y dejando el L general, porque yo sé que le voy a tener que aplicar esta suma de momento angular a todos los estados orbitales del átomo de hidrógeno. Bueno, acá habíamos dicho, supongamos que L sea no nulo. Si L es 0, resulta que el más grande de los dos J pasa a ser el 1/2, porque el otro es 0. Entonces tendríamos 1/2 más menos 0. Entonces tenemos un único valor de J posible cuando L es igual a 0. Y esto ocurre, ¿no? Mucho, sobre todo en el ground state del átomo de hidrógeno, que tiene n igual a 1, el número de la capa, y tiene L igual a 0. Entonces, esa capa solo tiene dos estados, que son spin up y spin down. Ahí el spin coincide con el J total. A ver, veamos un par de ejemplos numéricos. Si L ahora es 1, J sería, bueno, puede tomar dos valores, dijimos, L más 1/2, L menos 1/2. Si L es 1, tengo J 3/2 o 1/2. Si J es 3/2, M puede valer estos cuatro valores. Desde más J hasta menos J. Y entonces, cuando J es el menos 1/2, me queda J 1/2 y el M solo toma estos dos valores. Otro ejemplo, L igual a 2, 2 más 1/2, 5/2. Entonces M puede tomar estos 6 valores. La proyección del J total en el eje Z. Y si el J total es L menos 1/2, L es 2, J es 3/2 y tengo lo mismo que vimos acá arriba. L, J 3/2 y M toma estos cuatro valores. Ahora, les hago una pregunta capciosa. ¿Estos estados que están acá son los mismos que estos que están acá arriba? Son los mismos estados, son cuatro estados con J 3/2 y estas proyecciones de JZ. No por el movimiento, por el momento orbital. Se Cla- cambió. No vas a tener Exacto, el mismo estado. exacto. El L es diferente, ¿no? A pesar de que el J es el mismo, la parte orbital está en otro estado. O sea, no debemos olvidarnos que no debemos olvidarnos que acá están los cuatro números cuánticos, ¿no? Entonces estábamos mirando estados con el mismo J y M, pero diferente L. Son diferentes estados de la base total del espacio de Hilbert. Bien. Entonces, me puse a mirar mis notas de otros años y la verdad que mucho no se entendía. Así que me quedé un poquito con un resumen
Y más que nada quería ilustrar estas posibilidades. Ahora habría que seguir haciendo el cálculo, ¿no? Querríamos expresar los estados de la base acoplada en términos, acá escribí con cuidado la base desacoplada, que tiene números cuánticos L, M sub L, S y M sub S. Por ejemplo, algo que podemos hacer en general, dejando L general o expresado así sin dar un valor numérico, es lo siguiente. Para obtener un dado M, una proyección total en Z, eso es ML más MS. Tengo dos maneras de hacerlo, combinando ML y MS, ¿no? Entonces, fijo el M. Puedo tomar ML como M más un medio y después tengo que poner el MS negativo para sacarle este un medio. Entonces, la suma de ML más MS en este primer renglón me da M, ¿no? Logro lo que quería acá. Y también puedo lograr lo mismo si digo ML es M menos un medio y el MS lo pongo binam para arriba. Acá también sumando ML y MS obtengo el mismo M. Entonces, ahora lo que puedo hacer es expresar un estado, el estado este de la base acoplada que tiene M, tiene proyección M con el L así general sin especificar, el S es un medio, eso no cambia, y tomando J igual a L más un medio, recordemos que J podía tomar dos valores, L más un medio o menos un medio. Pero bueno, acá fijé el M ahora. Entonces lo que dije acá arriba es que este estado lo puedo expresar como combinación lineal con coeficientes a determinar de estos estados. Uno que tenga ML igual a M más un medio y MS menos un medio. Esto sería sería el M sub S. Y entonces el otro estado con M sub L y M sub S igual a 1. Entonces, cuando sumo algo y un spin, un medio, puedo hacer este tipo de argumentos, porque el spin solo tiene estas dos posibilidades. Bueno, y acá entonces tendría que hallar alfa y beta. Ahora, notar que el mismo valor de M puede aparecer también en el otro subespacio asociado a J igual a L menos un medio. A ver si vuelvo atrás un cachito. Vamos a ilustrar eso. Estoy agarrando un cierto M, por ejemplo, vamos que agarré este M igual a un medio acá, y digo, bueno, este M puede ocurrir cuando J es 3 medios, ¿no? Está bien. Pero el mismo M puede ocurrir cuando J es un medio. O sea, cuando J es L más un medio o menos. Entonces, estos dos estados que tienen el mismo M pueden corresponder
que corresponden a distintos J. Pero como tienen el mismo M, los tengo que expresar, tengo que poder expresarlos en función de los mismos estados producto que listé acá arriba, ¿no? Soy consciente que es medio difícil leer esto muy rápido. De hecho, a mí me costó bastante tipearlo. Pero estos dos, este es el mismo estado que acá y este es el mismo que acá. Entonces, con estos dos estados de la base producto, expreso dos estados de la base acoplada que en este caso entonces tienen el mismo M, pero tienen distintos J. Tienen la misma proyección, pero tienen distinto módulo, digamos, del momento angular total. Bueno, entonces acá hay alfas y betas, alfa prima y beta prima, que habría que determinar. Y no tengo la cuenta, pero acá tengo el resultado. Se puede hacer teniendo en cuenta que hay que normalizar y que estos dos estados deben ser ortogonales. Son ortogonales. Así que con eso se puede deducir los coeficientes. O sea, fíjense que no usé realmente la doctrina que vimos la vez pasada, sino que en este caso puedo dejarlo expresado, es un poco más general esto, puedo dejarlo expresado sin especificar perdón, y puedo dejar para un L más genérico, mayor o igual a 1. Y bueno, nada, este es un ejemplo de un caso que aparece mucho porque en cualquier átomo eh, tenemos electrones que tienen spin medio montados o viviendo en estados orbitales que tienen el L íntegro. Bueno, entonces recordemos, este era un ejemplo de suma de L y S. No sé si hay una pregunta, comentario. Bueno, todo bien. Parece que es un lindo ejemplo para mirarlo por separado. Medio la conclusión es que si sumo dos momentos angulares, pero uno de ellos es un spin medio, las cosas son bastante manejables a mano porque el spin medio solo tiene esas dos proyecciones en Z, entonces todo se vuelve más chiquito, se vuelve medio parecido al caso de suma de dos spines, solo que el otro puede ser un L más grande, pero este un medio me achica bastante el espacio de Hilbert a resolver para un dado número. Bueno, ahora sí pasamos a otro tema, que es operador de traslación. ¿Está bien? Dejamos atrás el tema de suma de momentos angulares y entramos en el capítulo de simetrías en mecánica cuántica. Esto, bueno, habrán visto en mecánica clásica que las simetrías de un problema, ¿no? Por ejemplo, simetría rotacional o
cilíndrica o una simetría de traslación, etcétera, tienen relación con cantidades que se conservan en la evolución temporal y por eso son tan útiles, ¿no? Y en cuántica, no sé, quizás se vuelvan aún más importantes, porque hay veces que uno tiene problemas muy complicados, tiene que calcular los autoestados del hamiltoniano y cualquier cosa, cualquier balsa en la que se pueda agarrar para tener que calcular menos cosas es muy bienvenida, ¿no? En- Entonces ahora vamos a iniciar un poquito la exploración de esas ideas y algunos casos paradigmáticos de simetrías y cómo esas simetrías ayudan a entender, por un lado, cualitativamente al sistema un poco más rápido y también después ayudan a disminuir la cantidad de cosas que uno tiene que calcular y saber qué cosas se conservan, qué transiciones son posibles o no, etc. Bueno, empezamos con el operador de traslación. El operador de traslación que está relacionado con la invariancia translacional. Definimos el operador traslación. Para definirlo trabajamos sobre la base de estados con posición bien definida, estos kets X. Acá yo a mano escribo X unidimensional, pero podría ser el operador posición en 3 dimensiones. Entonces definamos primero la traslación infinitesimal. La definimos de esta manera. Actúa como el operador T, que tiene un parámetro infinitesimal epsilon, aplicado al ket X, lo que hace es, me da el ket X más epsilon. O sea, como el ket X representa una partícula completamente localizada en la posición X, ¿no? Una delta de Dirac en la posición X, este operador lo que hace es desplaza a la partícula de la posición X a X más un epsilon. Acá les hice un recorte del Sakurai, del libro Sakurai, Translation. Les leo un cachito. We now introduce the very important concept of translation or spatial displacement. Suppose we start with a state that is well localized around X prime. Let us consider an operation that changes this state into another well-localized state, this time around X prime plus dx prime, with everything else, for example, the spin direction, unchanged. Such an operation is defined to be an infinitesimal translation by dx prime, and the operator that does the job is denoted by una t de x', t de x' aplicado en el ket, me da el x' más. ¿Ven? Es lo mismo que dije acá arriba, pero con la notación del Sakurai. Y sobre todo quería enfatizar, como dice, supongamos que empezamos con un estado que está bien localizado a x' y lo cambiamos por otro que está bien localizado, pero acá, por un cachito. Bueno, entonces ya sabemos cómo actúa este operador en un estado perfectamente localizado. Ahora veamos su acción sobre un ket psi general.
Entonces, le voy a aplicar el operador traslación a un ket general. Obtenemos este ket nuevo, que es psi sub epsilon, lo llamo. Bueno, ¿cómo hacemos actuar el t? Bueno, no sé hacerlo actuar en el psi todavía. Entonces lo que hago es, voy a agregar acá la identidad con los kets de posición. Entonces, ahora sí puedo actuar con el operador este, puedo actuar en este ket de posición, porque es lo que definí antes. Entonces obtengo ahí x más epsilon. Esta parte quedó igual, esto es la función de onda en x. Bueno, pero no me meto en eso todavía. Lo que hago acá es un cambio de variables, simplemente. Llamo x', sería x más epsilon. Cambio la variable de integración. En un desplazamiento es muy fácil cambiarla, hacer este cambio de variable. Acá donde decía x, tengo x' menos epsilon. Y entonces ahora sí, digo, esto es la función de onda, pero en x' menos epsilon. Así que queda sí como función de onda en x' menos epsilon con el ket acá. Y ahora a ver si simplemente proyectamos con el bra x, ¿no? En toda esta expresión. Ponemos el bra x y acá también. Acá tenemos esto. Y acá cuando proyecte con el bra, voy a extraer de la integral el caso x' igual a x. Entonces obtengo psi en x menos epsilon. Bueno, entonces estoy averiguando, o ya averigüé, quién es este ket psi sub epsilon en la representación x, es la función de onda desplazada de esta manera. O si no, acá también lo puedo recordar de esta forma. Cuando le aplico el operador t epsilon al psi y después lo miro en representación x, tengo la función de onda desplazada de esta forma. A ver, supongamos que epsilon es positivo. Les hago otra pregunta capciosa. ¿Esta función de onda está desplazada para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Muy bien. Si la original era una función de onda así, por ejemplo una gaussiana, cuando le cambio el argumento de esta forma, la estoy corriendo un poquito para la derecha. Porque tengo que ir a un x más grande para encontrar el valor anterior. O sea, en particular, acá el pico de la gaussiana, antes estaba en 0 y ahora está en x igual a epsilon, para que se anule el argumento. Bueno, y acá lo tengo escrito en fórmula. Por ejemplo, si el psi de x era una gaussiana, cuando aplico el operador traslación en epsilon, obtengo un nuevo estado, una nueva función de onda. Acá si quieren podría escribirlo así, psi'
una nueva psi, ¿no? En X, que es igual a la vieja psi, pero desplazada. Y está dada por esta gaussiana, desplazada en epsilon. Bueno, entonces ahí ya vi cómo aplicarle el t de epsilon a un ket general. Y ahora podemos empezar a hablar de invariancia. Definición. ¿Hay invariancia traslacional en un sistema? Sí. Y acá voy a mirar el hamiltoniano del sistema. Hay invariancia, sí, para todo estado, cualquiera, no necesariamente un autoestado, algunos estados del espacio de Hilbert. El valor medio de H en ese estado es igual al valor medio de H en el estado desplazado, después de que se le aplica el T de epsilon. Bueno, esta es la definición de invariancia traslacional. ¿Cuál es la ley de conservación asociada? O sea, si existe esta invariancia traslacional, ¿no? Si no cambia el valor medio del hamiltoniano cuando le muevo el estado en el que lo estoy midiendo ese valor medio. ¿Hay alguna cantidad física que se conserva asociada a eso? Bueno, para responder esta pregunta necesitaríamos trabajar un poco más este operador que definimos acá. Construyámoslo al operador T de epsilon. Bueno, esto es breve, como T en epsilon igual a 0 es la identidad, o sea, no desplazó nada, no trasladó nada. Expandimos a primer orden en epsilon. Y puedo escribir algo así. El operador traslación con el parámetro epsilon es primero la identidad, después le ponemos una corrección acá a primer orden en epsilon, menos i por epsilon sobre h barra, por g, un operador que todavía no conozco, pero que será el generador de traslaciones. Y si t es unitario, como supongo que es, o sé que es, entonces G es hermítico. No sé si se acuerdan, esto lo demostramos, era un teorema, ¿no? Si expreso un operador unitario de esta forma, entonces necesariamente el G debía ser hermítico. Entonces, bueno, ya estamos avanzando, ¿no? Sabemos que tengo el T expandido a primer orden en el parámetro epsilon y tendría que hallar ese G. ¿Alguien sabe quién es G? ¿Qué voy a obtener? Si no, no hay problema. ¿Puede ser que sea el operador momento? Ujú. Sí. A ver, ahí vamos. Bueno, entonces tengo el T expresado de esta forma y vimos cómo actuar con T sobre un estado psi. Y acá lo proyectamos en la representación posición, obtenemos la función de onda desplazada. Vamos a usar esta información, ¿no? De qué es lo que hace el operador transmisión. Bueno, a ver, expandimos a primer orden. Esto mismo que tengo acá, ahora lo escribo usando
esta expansión a primer orden. Entonces tengo el bra, tengo t de epsilon expandido a primer orden aplicado a un ket. Ahora, acá tengo dos términos. El primero es la función de onda en X y el segundo tiene un sándwich en el X, el G y el Psi. Y acá salieron estas constantes, ¿no? Menos y epsilon sobre h barra. Bueno, entonces acá en esta línea apliqué todo lo que sé de lo que acabo de hacer antes, ¿no? Cómo actúa el T y cómo lo tengo expandido a primer orden. Ahora, por otra parte, esto es matemática. La función de onda en x menos epsilon, donde epsilon es infinitesimal, chiquito, es por Taylor, ¿no? Haciendo un Taylor. Es x en 0 menos, por este menos que está acá, la derivada de psi en x por el delta x, ¿no? Que es el epsilon. Entonces esto es matemática, cálculo infinitesimal hecho en la función de onda, simplemente. Pero ahora puedo igualar estas dos cosas, porque si en x menos epsilon es esto, estas dos cosas son iguales. Limpiar un cachito. Entonces, esta parte se cancela con esta. Acá hay un signo menos que también se va. Esto entonces es igual a esto. El epsilon, digamos, lo puedo también simplificar. Y me queda que este elemento de matriz x g psi, x g psi, acá paso el h barra y el i para el otro lado. Me queda h barra sobre i por derivada con respecto a x de la función de onda. Entonces acá hicimos aparecer el operador momento. Esto que está acá, este lado, digamos, sabemos por el formalismo que es sándwich, elemento de matriz x, momento aplicado a este ket psi. Y bueno, efectivamente entonces es igual a el sándwich de este G que estábamos buscando y llegamos a la conclusión de que el G es el operador momento. Entonces hay una interesante relación entre el operador de traslación y el operador momento viejo conocido nuestro y operador fundamental en el formalismo. Entonces T, el operador de traslación en epsilon infinitesimal, es 1 menos i sobre h barra epsilon por p. Ahora, esta es la expresión infinitesimal para desplazamientos infinitesimales. Haciendo un razonamiento que ya hicimos con las rotaciones infinitesimales, podemos pasar al caso de traslación finita, ya no en un epsilon, sino en una finito. Y vemos que el operador pasa a ser esta exponencial, que si la desarrollo a primer orden, obtengo esto, ¿no? Entonces, este es el resultado que estábamos buscando. El operador de traslación para una distancia finita arbitraria se expresa como la exponencial
con el operador momento acá arriba. Acá podríamos tener, en lugar de A, un número, ¿no? Porque me estaba moviendo en una dimensión sola, podría tener una posición R o un vector A, digamos. Y acá tendría el producto escalar con el P vectorial. Reemplazando eso. Notar que las traslaciones se pueden combinar una detrás de la otra y son lo mismo que una traslación a través de la suma de esos dos desplazamientos. Bueno, como ya estoy casi terminando la sección, miremos este cuadro de acá y vamos al intervalo. Bueno, la invariancia traslacional, dijimos, significaba que el valor medio del hamiltoniano en un estado es igual al valor medio del hamiltoniano en el estado desplazado, un epsilon. Acá tenemos una pequeña cuenta para ver qué significa eso, qué implica eso. Veámoslo. Acá tengo el valor medio de H en el estado desplazado, el ket y el bra. Ahora, el bra acá lo expreso como pasando el t del otro lado conjugado. Acá tengo el t en sí. Ahora, expreso el t con su expresión infinitesimal. Acá que está dagueado tiene un más. Y acá a la derecha, que está en su versión original, está con el menos, ¿no? Como acá arriba. Y ya estoy usando el hecho de que el operador, el generador, es el P, es el momento. Bueno, haciendo un poco esta cuenta, acá habría 4 términos, pero los de orden 2 en el epsilon los ignoro, me quedo hasta orden 1. Entonces, como esto es igual a esto, ¿está bien? Es igual al valor medio en el estado sin desplazar. Esto se va, esto se cancela. Y me queda este término, valor medio del conmutador de P con H, en este ket genérico, se anula, porque este coeficiente no es 0. Entonces, tengo el conmutador de P con H, tiene valor medio nulo. Pero el teorema de Ehrenfest decía que, relacionaba el conmutador con la derivada temporal del valor medio de ese operador que estamos ahí conmutando. Bueno, acá no escribí ese paso intermedio, pero concluimos que como el valor medio de este conmutador es 0, entonces el valor medio de la derivada de P es 0. Entonces, quiere decir que el valor medio de P se conserva, ¿no? O sea, esto es, si se quiere, bastante intuitivo. Si el hamiltoniano tiene invariancia traslacional, el valor medio de P se conserva, es como un caso donde no hay fuerza externa, ¿no? Como la primera ley de Newton.
Pero en cuántica, trabajando en el picture de Schrödinger, uno tiene el teorema de Ehrenfest que habla de valores medios. Entonces, hasta ahí se puede hacer la analogía. Si no, después pasando al picture de Heisenberg, también se puede hacer este tipo de argumentaciones. Y eso lo vamos a hacer después. Bueno, entonces, repito la conclusión. El operador de traslación se expresa en función del operador momento y la invariancia traslacional implica que el momento o el valor medio del momento se conserva. Bueno, voy a parar la grabación ahora. A ver. Lo mismo pasaba con L y las rotaciones, exacto. Ujú. Bueno, hagamos un muy breve repaso de conservación, la idea de conservación y simetría en mecánica clásica. Entonces, simetrías en la física clásica están asociadas a constantes de movimiento. En el formalismo lagrangiano, lo que escribimos el lagrangiano en función de la variable Q y Q punto, y el movimiento está dado por las ecuaciones de Lagrange, que acá las tengo, dice derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a QI punto menos derivada de L con respecto a QI igual a 0. Ahora, si L no depende de la coordenada QI, quiere decir que la derivada de L con respecto a esa coordenada es 0. Entonces acá en la ecuación de Lagrange, el segundo término es 0 y me queda directamente que la derivada con respecto al tiempo de lo que está acá adentro es 0. Entonces, lo que está adentro no varía en el tiempo, o sea, es una constante de movimiento. Y así tan rápidamente llegamos a una cantidad conservada, ¿no? Si L no depende de la coordenada correspondiente, esta cantidad se conserva. Entonces, a esta cantidad le damos un nombre, ¿no? Es la derivada de L con respecto a Q punto. Se define el momento canónico conjugado de QI como esa cantidad. Entonces, P sub I así es introducido en el formalismo como la derivada de L con respecto a Q punto. Entonces, de nuevo, si L no depende de QI, PI se conserva. A ver, por ejemplo, si QI es la posición X y hay invariancia traslacional, o sea que el lagrangiano no depende de X, ¿no? Le da lo mismo estar en cualquier posición X. Entonces, P sub X, definido así, es constante. O bien 0, o si era inicialmente un valor, permanece constante en toda la evolución. Acá copié lo mismo. Otro ejemplo. Supongamos una partícula en 3 dimensiones, pero la describo en coordenadas cilíndricas. Q1 es ρ, Q2 es φ, Q3 es z, como tengo acá en este gráfico,
Acá está la posición de la partícula en función de ρ, phi y z. Si el lagrangiano no depende de phi, de ese ángulo, entonces el momento canónico conjugado a phi se va a conservar. Y acá hay que hacer una cuenta para ver quién es este momento canónico conjugado asociado al ángulo. Entonces tengo que hacer la derivada del lagrangiano con respecto a phi punto. Y acá lo tengo escrito. El lagrangiano sería la energía cinética menos la energía potencial. Dijimos que la energía potencial, bueno, no debe depender de phi, porque el lagrangiano no depende de phi. Y acá tenemos que hacer la derivada con respecto a phi punto. Bueno, acá me tienen que recordar las cosas de mecánica, cómo se escribía en coordenadas cilíndricas, el laplaciano, etc. Pero bueno, sin detenernos tanto en eso, vemos que acá hay una derivada con respecto a phi punto. Phi punto aparece acá al cuadrado multiplicado por el ρ cuadrado. Entonces, cuando derivamos, queda m por ρ cuadrado por phi punto. Y acá juntando un ρ con un phi punto tenemos el momento lineal. Y así vemos que el resultado, el momento canónico asociado al ángulo phi, es la componente z del momento angular. Y por lo que nos decía el teorema de acá arriba, como el lagrangiano no depende de phi, Lz se conserva. Es algo que estuvimos viendo que ya apareció en nuestro tratamiento cuántico. Bueno, estas son cosas familiares, pero es bueno recordarlas, y es bueno recordar cuán rápidamente surge esta ley de conservación en el formalismo. Acá puse esto por completitud también. Después uno trabaja en el formalismo hamiltoniano, que expresa la energía en función de las coordenadas y los momentos canónicos conjugados que salen justamente del formalismo anterior lagrangiano. Y las ecuaciones de Lagrange se transforman en estas ecuaciones de Hamilton, que también me dan lo mismo, me dan la dinámica, contienen la misma información de las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de Lagrange. Pero acá también de nuevo vemos rápidamente que si el hamiltoniano no depende de la coordenada y entonces esta derivada que está acá es 0, y punto es menos la derivada de h con respecto a punto, entonces esta es 0 y tenemos que el momento asociado es constante. O sea, acá también vemos rápidamente la ley de conservación. Bueno, y pasamos ahora a pensar en simetrías de movimiento y conservación en mecánica cuántica. Ya vimos entonces dos ejemplos que son los más relevantes en la parte espacial, que son las rotaciones y la traslación. Estos son ejemplos de operadores unitarios.
que también los llamamos operadores de simetría. Bueno, entonces teníamos la traslación T, rotación, lo vimos antes del parcial, y hay otro operador del que vamos a hablar hoy y la vez que viene, que es paridad. Los dos primeros tienen la característica de que están definidos en función de un parámetro continuo y que se puede hacer infinitesimalmente chico, ¿no? Puedo trasladar un poquito o puedo girar un poquito. El operador de paridad no tiene esa característica. Pero bueno, entonces para transformaciones infinitesimales, el operador U unitario, ya vimos que lo podemos expresar de esta manera, donde G es el generador hermítico de ese operador unitario. Entonces este es el lenguaje que usamos hoy para tratar la transmisión. Bueno, supongamos que H es invariante frente a U. Ahora lo expresamos así en términos generales, más matemáticos. Entonces, H es invariante frente a U. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo rodeo a H con la transformación unitaria U, a derecha no adjunto y a la izquierda adjunto, si H es invariante frente a U, quiere decir que esto es igual al H original. Ahora, acá rápidamente podemos llegar a esta conclusión, porque, por ejemplo, si multiplico acá a izquierda por el U, como el inverso de U es el adjunto, esto me da la identidad y me queda que H por U es igual a U por H, o sea que H conmuta con U, y usando esta expresión de acá arriba, podemos ver rápidamente que H conmuta con G también. Entonces, de nuevo, lo repito en palabras. Si H es invariante frente a este operador unitario, o operador de simetría, eso quiere decir que H conmuta con el generador de esa operación de simetría. Por ejemplo, si H es invariante frente a las traslaciones, quiere decir que el H conmuta con P en el momento. Y algo análogo podemos decir con la rotación y el momento angular. Bueno, acá esto es lo que dijimos recién. G, H conmuta con G, con el generador de U. Y acá viene un paso nuevo. Por la ecuación de movimiento de Heisenberg, en el picture de Heisenberg, ¿no? Teníamos que la derivada con respecto al tiempo de un operador, de un observable, multiplicado por IH barra, era igual al conmutador de G por H. Si se acuerdan, acá había un término más que tenía que ver con la dependencia explícita que podía tener G con respecto al tiempo. Pero bueno, supongamos que no hay una dependencia explícita. Porque, por ejemplo, en el momento, en el momento lineal, en el momento angular, no hay esa dependencia
explícita en el picture de Schrödinger con el tiempo. Así que bueno, derivada con respecto al tiempo de G igual al conmutador de G con H. Pero si estoy con un H que es invariante frente a estas operaciones, entonces esto es cero. Conclusión, la derivada del G con respecto al tiempo es cero. Entonces, ese operador G en particular es constante, no evoluciona en el tiempo en el picture de Heisenberg. Es una constante de movimiento en este sentido cuántico. Bueno, por ejemplo, ya lo dije varias veces, el generador de traslación es P. Si H es invariante frente a la traslación, el P en el picture de Heisenberg es constante. Otro ejemplo que venimos mencionando, si H es invariante frente a rotaciones, J en el picture de Heisenberg es constante. Porque habíamos visto, ¿no?, que el operador de rotación está dado por esta expresión, o sea, su generador es J. J es el generador de las rotaciones. Acá hay un vector, ¿no? Hay tres operadores, Jx, Ji y Jz. O si lo proyecto sobre cualquier eje, tengo un J sub u. Pero bueno, en particular, si H es invariante frente a rotaciones alrededor del eje Z, entonces el que se conserva en particular es Jz. Esto es muy, muy poderoso y muy útil para describir sistemas reales. Bueno, hasta ahí, no sé si hay algún comentario, pregunta, espero no estar siendo muy repetitivo. Son cosas muy conceptuales, ¿no? Poca cuenta, pero hay que ir pensando en cualitativamente. Yo tengo una duda, por ahí es medio tonta, pero se me acaba de generar ahora. Todo esto nosotros lo estamos haciendo con rotaciones y traslaciones infinitesimales, ¿no? ¿Después se puede extender a las finitas? ¿O cómo es? Sí, sí, se puede extender. eh, Se puede extender. Creo que tomamos hacemos los argumentos, ¿no?, con el caso infinitesimal, porque ahí es fácil de ver la relación entre el operador unitario y el generador, ¿no? Porque entonces nos resulta fácil llegar a estas conclusiones. Pero sí, todo lo que decimos se aplica también a rotación o traslación finita. Ok, genial. Gracias. No. Otra forma un poquito distinta de ver la conservación de una cantidad de G. Hasta ahora, ¿cómo la caracterizamos? Diciendo G es constante, perdón, vuelvo un cachito atrás. G es constante en el picture de Heisenberg, eso dijimos. Ahora, sin irnos a esto que es un poco sofisticado, tenemos otra manera de expresar la conservación de G, que es la siguiente. Supongamos que G y H conmutan, ¿no? Entonces,
pienso, sean los autoestados de G con esta ecuación, con autovalores G, ¿no? Y ahora, supongamos que el estado inicial del sistema, psi en T0, es uno de esos autoestados de G. Entonces, si ahora considero la evolución temporal está regida por este H, y este H es como respetuoso de G, conmuta con G. Si yo pongo mi estado inicialmente en un autoestado de G, H es como que se va a mantener al margen y va a respetar esa característica. Veámoslo. La evolución del estado está dada por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que acá no la escribí, pero la podría haber escrito, pero que la expresamos económicamente con el operador de evolución, ¿no? Pero esto no es más que la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Entonces, psi de t es el u que me lleva de t0 a t, y el estado inicial es g. Ahora, como g conmuta con h, g conmuta con el operador de evolución. También eso habría que mostrarlo, pero es bastante aceptable. Y entonces podemos hacer este razonamiento. Le aplico G al estado en un tiempo posterior. Ahora, ese estado en un tiempo posterior es el estado inicial, que acá lo elegí como un autoestado de G, y lo hice evolucionar con el operador de evolución. Este es el psi de t. Ahora viene la propiedad, justamente la propiedad clave, y es que G y U conmutan porque G conmuta con H. Entonces, nos doy vuelta, pongo U a la izquierda y G a la derecha. Ahora, G lo hago actuar sobre el ket. Yo sé que este ket G es un autoestado del operador G mayúscula. Entonces, sale acá el mismo ket multiplicado por el autovalor, que es un número. Y ahora puedo aplicar el operador de evolución al ket G. El G era mi estado inicial. Así que esto es el estado a todo tiempo, o al tiempo t. Entonces, conclusión. Psi de t, este estado, permanece como autoestado de G con el mismo autovalor durante la evolución temporal. O sea, psi de t satisface la ecuación de autovalores de G mayúscula con el mismo autovalor. Entonces, esa es otra forma de expresar la conservación de la invariancia de H frente al operador unitario U y frente a su generador G. Si pongo el sistema en un autoestado de G, va a permanecer como autoestado de G. No estoy diciendo necesariamente que va a permanecer en el mismo estado. Solo digo que va a seguir siendo autoestado de ese operador con el mismo autovalor. Si hay degeneración, entonces queda un poquito ambiguo en ese sentido la afirmación.
pero esto sí es cierto. Bueno, acá lo tengo, me explayo un poquito sobre esa idea. Degeneración del hamiltoniano por simetría. Supongamos entonces que H conmuta con un U. Y supongamos que tengo estos autoestados del hamiltoniano. Veamos. U aplicado a los autoestados del hamiltoniano. Los puedo cambiar. Acá doy vuelta H con U. Entonces ahora le aplico H al estado. Pero este es un autoestado, así que me sale la autoenergía por el ket y el U aplicado a N. Entonces esto es un poquito como el inverso de lo que decíamos recién. ¿Esto qué implica? Que U aplicado al autoestado del hamiltoniano es también un autoestado de H con el mismo autovalor, ¿no? Está este respeto mutuo entre U y H. Ahora, si U aplicado a N no es igual a N, quiere decir que ellos dos, N y el U aplicado a N, son autovectores degenerados de H. ¿Por qué? Vimos que son autovectores con el mismo autovalor. Y esto es una fuente de situaciones interesantes. Por ejemplo, si este operador U tiene un parámetro, ¿no? Supongamos que es una rotación y el parámetro es el ángulo con el que rota. Bueno, si U es un U de lambda, todos estos U de lambda aplicados a N son autoestados de H con la misma energía y lambda es con este lambda como parámetro continuo. Entonces quiere decir que tengo un montón de estados etiquetados con esta lambda y todos son autoestados de H con la misma energía. Tengo una gran degeneración del hamiltoniano. Entonces esta es la idea que quería expresar acá. La degeneración del hamiltoniano que aparece por tener una cierta simetría. En el ejemplo que estamos manejando ahora. Si al átomo de hidrógeno no le importa estar en cualquier ángulo, ¿no? Quiere decir que hay una degeneración del hamiltoniano con respecto a esa rotación. Bueno, veamos un poquito simetría de rotación, que ya la estuvimos mencionando como ejemplo todo el tiempo. Supongamos que el hamiltoniano es invariante frente a una rotación R. Entonces conmuta con el operador de rotación. Y esto implica que conmuta con J.
¿no? En este caso se conmuta con las tres componentes, quiere decir que la invariancia rotacional es completa, ¿no? Con respecto a cualquier eje. Bueno, conmuta con las componentes y conmuta con el j cuadrado. Entonces, existe la base estándar, como en el caso del átomo de hidrógeno, con un número cuántico K, genérico, después nuestros familiares J y M. Bueno, y estos son autoestados comunes de H, J cuadrado y JZ. Escribimos estas ecuaciones de autovalores ya familiares, ¿no? Las dos del momento angular. Y tenemos otra para la energía. Estos estados ahora los suponemos también autoestados de H. O no diría los suponemos, sino que tomamos como conjunto completo de observables que conmutan, incluimos al H en el COC. ¿Por qué? Por la invariancia rotacional conmuta con J cuadrado y JZ. Una pregunta, Pablo. Sí, ¿Ahí el valor de la energía no debería depender de un subíndice K? ¿O el K está por qué razón exactamente? sí, no, está bien, está perfecto. En el átomo de hidrógeno lo llamaría N, ¿no? Directamente. Sí, pero está bien. Es así. Bueno, gracias. No. Ahora, H conmuta con todas las componentes de J, entonces en particular conmuta con JX, JY, y entonces también conmuta con J más y J menos. Ahora, sabemos, ¿no?, cómo actúan J más y J menos en un ket de estos. Me da algo proporcional a los kets con el M subido o bajado. Y H conmuta con J más, J menos. A ver, entonces, todos los estados de esta base, KJM, con los distintos valores de M posibles para un dado J, son autoestados de H con la misma energía. ¿No? Estoy haciendo una afirmación bastante fuerte. Estoy diciendo H conmuta con los operadores de subida y de bajada. Los operadores de subida y bajada me conectan los estados así. Entonces, todos estos estados tienen la misma energía. Hay una degeneración. Hay una degeneración en el H. Son todos autoestados de H, pero con la misma energía. Esta es una degeneración esencial. Y con eso queremos decir, es esencial porque no depende de la forma de BDR. Solo depende del hecho de que H tiene invariancia rotacional. O sea, esta degeneración no depende de la forma específica de B. Lo único que me importa es que depende del módulo, que depende del radio. Entonces va
va a aparecer en cualquier sistema cuya energía potencial sea central o tenga la simetría rotacional. Por ejemplo, bueno, el átomo de hidrógeno, o si no, un oscilador armónico tridimensional isótropo, también la tendría, etc. O si tengo una partícula dentro de un hueco esférico, ¿no? Con paredes rígidas, pero que tiene simetría esférica, ahí también sería otro ejemplo donde vale esta degeneración. Y así podemos construir distintos ejemplos. Después creo que vamos a llegar a ver la interacción spin-órbita en el átomo de hidrógeno. Esta es una interacción importante desde el punto de vista de la física, del espectro, ¿no? del átomo de hidrógeno, que no le llegamos a dar mucha bolilla en física 4. En física 4, digamos, tomamos el hamiltoniano hasta acá. La energía cinética y el término con el 1 sobre R. Pero existe la interacción spin-órbita, que es un término en el hamiltoniano de un electrón, pero que conecta o que usa su momento angular y su momento angular orbital y de spin. Y acá tiene un coeficiente que depende solo del radio. Entonces respeta la invariancia rotacional en ese sentido. Y bueno, después para trabajarlo reexpresamos el producto escalar, lo expresamos de esta manera, que es invariante rotacional, y entonces, en otras palabras, el operador R conmuta con este término, L por S. Entonces ahí ya sabemos que va a haber una degeneración esencial, que es la que vimos recién, para los distintos valores de M, de ese momento angular total. Bueno, a ver. Ahora yo tenía preparado la discusión del operador paridad, pero lo voy a dejar para la vez que viene. ¿Está bien? Creo que ya por hoy es suficiente. Entonces, en esta clase vimos un ejemplo de suma de momentos angulares del L más el S, un medio, ¿no? Un spin un medio. Que es importante en los átomos, en el átomo de hidrógeno. Y después ya empezamos a hablar de simetrías, hablamos del operador de traslación, hicimos un muy breve repaso de conservación y simetría en mecánica clásica, y ahí sí empezamos a hablar de la misma idea, simetrías y conservación en mecánica cuántica. Y nos quedó en el tintero hablar del operador paridad, lo dejamos para la vez que viene. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Al operador, pregunta Ale B, al operador paridad se lo podría hacer evolucionar temporalmente.
¿Qué sentido tendría eso? Buena pregunta. La evolución de los operadores, estos operadores básicos, solo la consideramos en el picture de Heisenberg, ¿no? Que por ahí es medio, no es tan intuitivo de pensar, porque ¿qué significa que evolucione el momento también? Quizás es más fácil tratar de pensar en esa pregunta pensando en la paridad de la función de onda en el tiempo en Schrödinger. En el valor medio de la paridad. Y sí, dependerá de quién sea el hamiltoniano, si eso se conserva o no. Buena pregunta. Y en todo caso lo pensamos más la clase que viene. Bueno, nos vemos el viernes.